Permítanme reflexionar juntos en la historia más extraordinaria jamás contada. La historia del nacimiento del Hijo de Dios. Lo que hoy se conoce como Navidad es por mucho la historia en la historia universal, la historia más extraordinaria jamás contada. Quiero decir, la historia que de verdad pasó, más extraordinaria jamás contada, porque hay muchos cuentos fabulosos y fantásticos creados de origen mitológico, pero que nunca pasaron, solamente mitología o fantasía o ficción, como quieran llamarlo, pero nunca pasaron. Esta historia que vamos a hablar sí pasó y pasó en verdad, y ya vamos a ver cuáles son algunos argumentos creíbles de que en verdad esta historia pasó, que esto no es un mito, que no es una leyenda, que esto de verdad pasó. Vengan conmigo por favor al Evangelio de Lucas. Lucas es uno de los evangelios del Nuevo Testamento que comienza por 4 evangelios. Evangelio es simplemente una buena noticia. En el caso del género de los evangelios es un relato de la historia, de la vida de Cristo, o una biografía de los eventos más importantes en la vida de Cristo. Ya vamos a ver quién es Cristo. Pero más importante que el Nuevo Testamento empieza por Mateo, Marcos y Lucas, el tercer evangelio. Vamos a leer el capítulo 2 de los versículos 1 al 20. Ustedes, por favor, los que tengan su Biblia abierta, si pueden, por favor, acompáñenme con sus ojos. Mientras usted los busca, permítame darles un breve contexto. En aquella época, la época en que nació Jesús, Jerusalén y todo el área occidental y oriental del mar Mediterráneo se encontraba bajo la ocupación del entonces más poderoso imperio jamás conocido, el Imperio Romano. Alejandro el Grande, llegó a conquistar toda la zona en los años, en la mitad del primer siglo antes de Cristo. Y toda la zona fue no víctima, sino objeto de un proceso que se llamó la helenización de todo el Oriente. Es decir, en aquella época se adoptaron las costumbres griegas en todos los lugares del Imperio Romano, y Jerusalén y Belén y todo el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano, y ellos los judíos se querían sacudir esa opresión. Y hubo muchas revueltas, hubo por ejemplo la muy famosa revuelta de Judas Macabeo, la revuelta de Judas el Galileo y algunas otras revueltas que pasaron en los años antes de que Cristo naciera, pero siempre bajo el control romano de Jerusalén. No solamente políticamente hablando, sino proféticamente hablando, nadie habló en nombre de Dios 400 años antes de Cristo. Nadie dijo, ni podía decir, así dice el Señor. Porque ellos habían pasado recientemente por 4 cautiverios, el cautiverio asirio, el cautiverio babilónico, el cautiverio medo-persa, y ahora estaban bajo el Imperio Romano. Todos estos cautiverios hicieron que la gente se desviara y se perdiera en las costumbres de los conquistadores y abandonaron a Dios. Y ya no querían nada con Dios, el Dios que los liberó de Egipto, los judíos, y que el Dios que los había tratado con tanto amor. Se portaron tan mal y Dios les envió juicio por todo esto que ellos estaban portando. Pero Isaías, en el capítulo 9 dice, no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad para la que hoy está encinta, sino que un niño le será dado. Un niño nos ha sido concedido y el principado sobre sus hombros. Y será grande, será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y todas esas características que 750 años antes de Cristo se le atribuían al Mesías, solamente son cumplidas en Cristo. Ya vamos a ver algunas de ellas. Pero entonces llegamos al momento en que un cierto gobernador estaba en Judea, en Galilea, y bajo el Imperio Romano nació Cristo.
cuando cierto Quirinio era gobernador en Siria, y cuando César Augusto, el César Augusto que gobernaba desde Roma, mandó a imprimir y a vocalizar un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Lo cierto es que soberanamente hablando, se llegó a lo que desde hacía muchísimo tiempo Dios había planeado en enviar a Jesús a encarnarse con ciertas características de una virgen que naciera en Belén y que todas las características que vamos a ver. Pero todo el cumplimiento del tiempo se cumplió precisamente en este preciso instante. Ya vamos a ver algunos detalles que solo bajo la soberanía de Dios pudieran haberse cumplido. Y es muy interesante que entendamos que esta es una historia real y que es la historia más extraordinaria jamás contada. Vamos a leer. ¿Cómo pasó esto? Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Tienen unas pequeñas diferencias con la mayoría de las versiones, pero igual ustedes me siguen por favor con sus ojos en la lectura. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Por esos días, Augusto César, el emperador, promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirinio era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse, es decir, para empadronarse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta, es decir, embarazada. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Versículo 8. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Y allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Y ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es un honor poder leerla en nuestro idioma y entenderla y saber que esto hace mucho pasó, pero que de verdad pasó. No es un mito, no es una leyenda, no es una historia de cuento de hadas, ni mucho menos es una historia para dormir. Al contrario, Señor, queremos deleitarnos en buscar los detalles y los propósitos que tú en tu soberana voluntad te plació colocar en este texto. Y rogamos, Señor, que tú nos enseñes y nos edifiques y nos recuerdes en esta noche, que nos des cada día más amor por ti. Eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor. Amén. Bien, como les dije, esta es la historia más extraordinaria jamás contada. Ustedes habrán oído en sus países, incluso habrán visto algunos pesebres, habrán visto escenas, habrán visto los Reyes Magos,
La historia, es la tradición, cuentan de que eran 3 reyes magos y que eran reyes y que eran magos. La verdad que el texto de Mateo habla de sabios. Y que eran 3 y se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero en ninguna parte de la Biblia habla de eso. Es más tradición que otra cosa. Así que la Navidad está infectada por tradiciones. Y es mi intención hoy en día recordarles que la Navidad es Navidad porque Cristo se encarnó y se reveló en su palabra. Si hay algo que podemos creer acerca de Cristo, es lo que su palabra dice. Todo lo demás es una calcomanía barata. Así que vamos a escudriñar este texto. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y qué fue lo que ocurrió para que celebremos la Navidad? Bien, lo primero es ¿cuándo ocurrió? La mayoría de los eruditos respetables concuerdan que no fue el 24 de diciembre. No fue el 25 de diciembre. No fue ni siquiera en diciembre. Esta fecha la escogieron los obispos o los arzobispos entre el obispo de Roma y el obispo de Jerusalén cuando la iglesia estaba aproximadamente en el siglo IV, cuando la iglesia estaba cesando recién la persecución por la instalación de Constantino, el emperador, y al convertirse el emperador, empezó al cristianismo, en vez de ser perseguido, ahora era perseguidor. Ahora, en vez de ser abolido, ahora era la religión oficial del imperio. Entonces empezaron las tradiciones cristianas a coger auge, y una de ellas era el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué fecha le ponemos? Entonces el obispo de Roma le escribió al obispo de Jerusalén, y el obispo de Jerusalén, con la buena intención de hacer pensar a los paganos que celebraban un montón de festividades en la época invernal para invocar los espíritus de la cosecha. Entonces el obispo de Jerusalén le dice al obispo de Roma, fue el 25 de diciembre, para tratar de depurar un poquito el invierno de las festividades paganas que aquellas religiones ahora absorbidas por el imperio de Constantino estaban celebrando. Pero todo el mundo dice y sabe que no fue en esta fecha, al menos se escogió esta fecha con la buena intención de quitar un montón de paganos, y ahora esto se celebra en todo el mundo. Es verdad que hoy en día la Navidad está contaminada con mercantilismo, con compras, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Me recuerda la historia de un pastor amigo que él dice que una vez llegaron a la fiesta de un niño y empezaron a traer los regalos, y pongan los regalos por aquí, pongan los regalos por aquí, pongan los regalos por aquí. Y cuando iban a cantar el cumpleaños no sabían dónde estaba el niño, estaba debajo del montón de regalos. Pareciera que nos olvidamos de la verdadera importancia de la Navidad. Es porque es Cristo el regalo. No es porque nosotros recibimos regalos, no, sino porque Cristo se dio como regalo. Y es muy importante que recordemos eso. En ninguna parte de la Biblia, y créanme, tengo años estudiando la Biblia, y en ninguna parte de nuestra Biblia, de ninguna Biblia del planeta, aparece Santa Claus. En ninguna parte. Santa Claus es una imagen creada para execrar a Cristo de la Navidad y aparentar ser un gordito simpático que no tiene nada de religioso, sino que si tú te portas bien, Él te regala cosas. Si te portas mal, no te regala nada. Santa Claus es una imagen, es una leyenda que posiblemente pasó en Holanda, que Coca-Cola la publicitó y la hizo famosa para vender más en Navidad. Pero Santa Claus no existe. Jesús sí. Vemos que esto que pasó en un lugar y un tiempo específico. Lucas es un historiador respetado entre los historiadores del primer siglo. Flavio Josefo y algunos otros historiadores están al paralelo de Lucas. En su dedicatoria a Teófilo, Lucas en el capítulo 1 dice: «Oh excelentísimo Teófilo, muchos han tratado de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Yo, después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtela por orden,
para que llegues a conocer la verdad de lo que te ha enseñado. Entonces Lucas, el historiador, se toma el detalle de incluir, por ejemplo, las profecías y el anuncio del nacimiento de Jesús en los primeros 3 capítulos y tomando testigos presenciales, como por ejemplo Zacarías y Elizabeth, la mamá y el papá de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista. Incluso después el nacimiento de Jesús es anunciado a estos pastores, el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías, los pastores, y en la presentación en el templo que hablamos la semana pasada, el testigo presencial Simeón y Ana, la hija de Fanuel. Todos estos testigos presenciales son personajes que existieron de verdad en el tiempo de la encarnación de Cristo, cuyos historiadores concuerdan en que el nacimiento de Cristo, noten este detalle tan irónico, concuerdan los historiadores en que el nacimiento de Cristo ocurrió en el año 6 antes de Cristo. Es decir, todo el mundo ha contado la historia de Cristo desde el año 6 antes de Cristo. Y ya van a ver por qué. Lo primero que vemos en el versículo 2 es un contexto histórico y geográfico. Vean esto. En los días que Augusto César, ese era un emperador, pero dicho sea de paso, Augusto César no es un nombre, es un título. César para Roma era lo mismo que Faraón en Egipto, era lo mismo que cualquier rey en cualquier país, en el caso de Roma era un César. De hecho hay una dinastía que se llama la dinastía de los Césares. Y ser Augusto era un nivel que alcanzaban los César de que tenía que ser venerable, que tenía que ser alabado. Ser Augusto César es porque este César en particular, cuyo nombre era Octavio, él se creía que era Dios y que debía ser alabado porque él, en una placa que él tenía en algún lugar del Mediterráneo, él se autollamaba el Salvador del mundo. Este Octavio era el César que más fue llamado César, el César o Augusto César, porque ser Augusto era ser adorable, venerable. Entonces este César llamado Octavio tiene un tiempo y un lugar en la historia. Este no es un invento, no es una caricatura de Marvel o de DC Comics, no, esto existió de verdad. Augusto César, este nombre para aquella época era Octavio, él promulgó un edicto. Y este edicto era simplemente un conteo de fieles. ¿Quién está con nosotros y quién está en contra de nosotros? Que no vayan a planificar una revuelta. ¿Y qué tenía que hacer en el edicto? Bueno, vamos a contar a fulano de tal, su esposa y tantos hijos. Ustedes juran que César es el Señor. Sí, nosotros juramos que César es el Señor. Ok, han anotado, no ha pasado nada. Y iban a la casa de al lado. ¿Quién vive aquí? Bueno, vive fulano de tal. ¿Y quién más? Fulana de tal. ¿Y quién más? Los hijos. Ah, ok. ¿Ustedes juran que César es el Señor? Sí, César es el Señor. Ok, no ha pasado nada. ¿Ustedes confiesan que César es el Señor? Sí, ok. Sigan viviendo. Pero si ellos decían, no, César no es el Señor, entonces eran declarados enemigos del César. Si no confesaban a César como Señor. Pero los cristianos tenían un problema. Ellos no podían confesar a César como Señor porque ellos ya tenían un Señor. Y por eso Romanos 10 dice que si tú crees que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo por la eternidad, pero posiblemente te pasen la espada en ese preciso momento porque tú no confiesas a César como Señor. Eso vamos a hablar en detalle más adelante. Augusto César publicó este edicto, que era un edicto de empadronamiento, un conteo de fieles, en el que se ordenaba levantar un censo de todo el mundo conocido y controlado por el imperio en ese momento. Y en ese primer censo se llevó a cabo cuando Quirino, noten el versículo 2:2, cuando Quirino era gobernador de Siria. Debo confesarle que esto es una de dos, o una inexactitud histórica, o una mala traducción. Cualquiera de las dos es importante que lo notemos y es importante que lo digamos. ¿Por qué? Porque Quirinio no fue gobernador
de Siria, sino hasta el año 6, pero no antes, sino después de Cristo. Es decir, si estamos contando el nacimiento de Cristo en el año 6 antes de Cristo, no pudo ser Quirinio el gobernador en el nacimiento de Cristo, el día del nacimiento de Cristo, que es lo que está hablando esto, es porque Quirinio fue gobernador 12 años después. Entonces, ¿qué solución le damos a esto? Yo debería dejarle eso como tarea, pero le voy a dar un dato. Cuando el texto habla de que el primer censo se llevó a cabo cuando Quirinio era gobernador, es porque Quirinio hizo 2 censos. Y este fue uno que se hizo antes que Quirinio hiciera su primer censo. Y lo más probable es que no sea una exactitud histórica, porque sería el único error que el historiador Lucas cometió, sino que es más bien un problema de la traducción del griego al español, porque el griego tiene una peculiaridad cuando habla de número 1 o del primer o de antes. Este censo que ocurrió, lo que hizo fue, lejos de la exactitud histórica o lejos del problema de traducción, lo que hizo es que José y María, que vivían en Nazaret, tuvieran que ir a Judea, a Belén, cruzando un montón de millas al sur, porque José, noten el texto, el versículo 3 dice que 4, que era descendiente de David, y eso lo vemos en la genealogía de Lucas en el capítulo 3 y en la genealogía de Mateo en el capítulo 1. José era descendiente del gran rey David, de cuyo linaje se prometió que iba a venir el Mesías. Entonces José, que era el padre humano de Jesús, él tuvo que ir a Belén con su esposita y un burrito, porque María tenía una barriga inmensa que no la dejaba ni siquiera caminar, y tuvieron que ir a Belén por causa del edicto que aquel rey César Augusto Octavio allá en Roma impulsó para que todo el mundo fuera a su pueblo natal y allí se inscribieran en el conteo de los fieles. ¿Confesó José y María a César como Señor? No sabemos, el texto no lo dice. Lo que sí sabemos es que esto ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, estando allí, ya después de haber sido empadronados, llegaron a un barrio de la ciudad de Belén, que quedaba exactamente 6-7 millas de Jerusalén, eran las afueras de Jerusalén, y allí le dieron los dolores de parto a María. Inmediatamente José, como buen esposo, empezó a buscar entre los hoteles 5 estrellas, fue al Marriott, fue al Hilton, fue a todos esos hoteles 5 estrellas, pero por causa del censo, todo el mundo había venido con un montón de gente a empadronarse y todos los hoteles 5 estrellas estaban full. Los hoteles 4 estrellas también, los 3 estrellas también, los 2, los 1 estrella, todos estaban full. Las posadas, los puentes, debajo de todos los lugares había gente. Y no encontraron ni un huequito, ninguna salita, ni un Airbnb para que María pudiera dar a luz. Lo cierto es que José llevó a su esposa, que ya tenía los dolores de parto, y vean lo que pasó. Mientras, capítulo 2, versículo 6. Mientras ellos se encontraban allí, vean la simpleza de Lucas. Se cumplió el tiempo que ella diera a luz y allí tuvo a su hijo primogénito. ¿Qué fue lo que podía pasar? Bueno, tenía la barriga grandota, le dieron dolores y allí tuvo su bebé. ¿Cuál bebé? El bebé primogénito. Vean el versículo 7, que tuvo a su hijo primogénito. A nosotros no nos causa mucha impresión de que sea su hijo primogénito, porque de verdad era su primogénito. Pero hay alguna gente que piensa que María no tuvo más hijos. Para poder mantener el dogma católico de la virginidad perpetua, dicen que María siempre fue virgen, virgen siempre virgen. Ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Pero el texto dice, el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, que allí María tuvo a su hijo primogénito. Y si ustedes notan, en Mateo 13, ahí van a encontrar más hermanos de Jesús, hijos de María y José. ¿What? ¿Sí? Busquen en Mateo 13 los nombres de los otros hijos de María. E hijas. Por eso, en vez de unigénito, dice que ella tuvo a su hijo primogénito, que era el primero. Pero ella después tuvo más. Eso lo hablamos en otro momento. Bien, ese es el contexto histórico, geográfico
y cronológico. Pasó en un tiempo que Augusto César era rey y pasó en la región de Judea que se llamaba Belén, en la ciudad de David, en la ciudad de los descendientes de José. Y esto pasó, no es un mito, y tenemos el contexto histórico. Ahora vean que en ese exacto mismo día, posiblemente María tuvo a su hijo en la tarde o en la mañana, no sabemos a qué hora lo tuvo. La mayoría de las películas lo narran en la noche. ¿Saben por qué? Porque tienen que poner la estrella a alumbrar, pero la estrella no alumbra de día. Ok, anyway, lo que pasó en ese mismo día, a partir del versículo 8 vemos un evento extraordinario que pasa. En la última semana hemos estudiado los grandes cantos de la iglesia. Vimos el Magnificat de María, no vimos el Benedictus de Zacarías, pero sí vimos la canción de Simeón, que es el Nunc Dimittis. Estas canciones se completan con esto que vamos a ver hoy, que es la canción de los ángeles. En latín se dice Gloria in excelsis Deo. Esto es lo que dicen los ángeles a los pastores. Pero ¿quiénes son los personajes? Entonces vamos a ver allí paralelismos, y ya vamos a ver por qué el paralelismo, que es una figura de la literatura poética hebrea. Lo que vemos aquí es que unos pastores y unos ángeles. Pastores en el campo, ángeles en el cielo. En el versículo 8 dice que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Era normal tener ovejas aquellos días, eran varios animales, se comportaban en rebaños, y esos pastores sucios, malolientes, tenían que pasar las noches en los campos porque nadie los quería en la ciudad. Pero allá en el campo, un ángel, en el versículo 9, un ángel se le apareció y les predicó el evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, el ángel les dijo: no teman, por supuesto. Si se le aparece un ángel a ustedes a medianoche en un campo, ustedes se mueren de miedo, y yo también. Y seguramente esos pastores tenían más de una historia, de un ánima, de un fantasma, de cualquier cosa que se le apareció, menos un ángel. Pero el ángel fue el que se le apareció y les dice, se llenaron de temor, pero el ángel les dijo en el versículo 10, no teman, les traigo una buena noticia. Ustedes subrayen esa palabra, ya van a ver por qué. Les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, versículo 11, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Imagínense la escena. Estos pastores, desechados por la sociedad, que son técnicamente hablando el escalón final en la escalera socioeconómica. Es decir, son personas de baja reputación, muy posiblemente analfabetas, muy posiblemente personas desecradas por la sociedad, personas que nadie quería, son las personas que pasaban la noche. Había pastores profesionales que cuidaban durante el día, pero los que pasaban la noche eran pastores que nadie quería, eran indignos de vivir entre la sociedad y que eran exactamente personas marginadas de la sociedad. Estando ellos en el campo de noche, se aparece un ángel del cielo, porque estas personas eran judías, no se puede dudar que eran judíos, y si eran judíos, tenían 400 años sin oír la voz de Dios a través de ningún profeta. 400 años en que nadie les había dicho, así dice el Señor. Pero durante esos 400 años, y desde hacía más de 1000, se les había prometido un Mesías que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a cumplir las promesas de Jacob, las promesas a Abraham, las promesas a David, y que iba a ser el Mesías prometido que iba a libertar a Israel de toda la opresión. Ellos esperaban un Mesías político, pero toda la Biblia habla de que lo que iba a hacer el Mesías era sentarse en el trono de David, su padre, y reinar para siempre, gobernar el mundo y darle paz a los corazones sensibles. Entonces estos pastores que esperaban al Mesías, viene un ángel
dice, un ángel del Señor, es decir, un ángel del cielo, de esos que rodean al Señor en el trono en el cielo, y de allá viene el mismo día que allá en la posada, en el establo, nació el bebecito. Ese ángel del cielo viene y les anuncia con un resplandor de no sé cuántos vatios, y ellos se atemorizaron y les dice, les he traído una buena noticia. En griego esa palabra buena noticia es evangelion. Es lo que nosotros conocemos hoy en día como evangelio, una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que hoy, en aquella ciudad, en Belén, en la ciudad del rey David, en donde nació David hace casi 1000 años, les ha nacido a ustedes, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y estas 3 palabras son muy importantes. Ya les dije que pastores y ángeles son un paralelo. Pero esta buena noticia está compuesta por 3 títulos. Primero, nació ahí en Belén. Y ellos fueron caminando esa misma noche, no era muy lejos. Pero nació un niño que es Salvador, Cristo y Señor. Y estos no son los nombres que el niño le iban a poner. Ya todo el mundo sabía, bueno, no todo el mundo. María y José sabía el nombre que le iba a poner. ¿Por qué? Porque el ángel ya se lo había dicho. Se iba a llamar Jesús, pero los títulos que iba a tener era Salvador, Cristo y Señor. ¿Por qué? Bueno, primero, el ángel le dijo a María, ustedes notan versículos anteriores, en Mateo y en Lucas, en el capítulo 1, versículo 31, el ángel le dijo a María, tú vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y a José también se lo dijo, a José en el libro de Mateo, anda y recibe a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tú le pondrás por nombre a tu hijo Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Es decir, que el título de Salvador está intrínsecamente relacionado con el nombre de Jesús, que significa Salvador. Es exactamente en griego Jesús el mismo nombre que Josué en hebreo. Dios es el Salvador. Y el hecho de que Jesús se llame Jesús es porque Él es el Salvador. Es el oficio mesiánico más importante en la vida de Jesús. Pero no solamente es Salvador, Él es Cristo y también es Señor. Es Cristo porque Él es el esperado desde hacía muchos años. Él es el ungido, Él es el enviado. Desde hacía muchos años es el Mesías prometido y es lo que hoy conocemos como Mesías. Cristo en griego es Mesías en hebreo. Por eso el título de Jesús, Salvador, Cristo es muy importante. Porque Jesús es el único que puede cumplir las promesías del Antiguo Testamento. Y este título de Salvador y Cristo solamente se le es dado a Jesús, a más nadie. De hecho, cuando Juan el Bautista, el capítulo siguiente, empieza a bautizar, los fariseos le preguntan, hey, ya basta de hacerte pasar por quien no eres. Dinos claramente, ¿tú eres el Mesías o no eres el Mesías? ¿Eres el Cristo o no eres el Cristo? Y Juan el Bautista le dijo, yo ni soy, ni puedo, ni quiero ser. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno, que yo no soy ni siquiera digno de estar encorvado y desatar la sandalia de sus pies. Y Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Wow. Este Cristo Salvador no solamente era Salvador y Cristo, sino que es Cristo el Señor. Y aquí se diferencia de lo que empezamos diciendo de que Augusto César, ese título de César era rey, señor. Cuando a la gente le decían, confiesa al César como Señor, ellos vivían si confesaban a César como Señor. Pero ahora se les ponía uno que venía en nombre de Dios a ser Señor, Kyrios. Por eso Jesús, tentándolo, le dijeron, ¿está bien que paguemos impuestos al César? Y Jesús les dijo, ¿qué? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que Jesús no les dijo es que ustedes llevan la imagen de Dios y ustedes son de Dios. Las monedas son del César, pero tú eres de Dios.
esos 3 títulos son muy importantes que lo entendamos. ¿Saben qué? Porque mucha gente les va a preguntar a ustedes, ¿qué celebran los cristianos en Navidad? Y tú puedes responderle según el versículo 10 y 11. Nosotros celebramos que un nené, un bebecito que nació en Belén aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, que llamaron Jesús. Él es el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor. ¿Tú confiesas a Cristo como Señor? Tú puedes decir sí. Jesús es mi Señor. Hermanos y amigos, nadie, absolutamente nadie va a entrar al cielo si Jesucristo no es su Señor. Ustedes pueden separar las creencias y pueden diseminar, atomizar y con microscopio buscar entre la red inmensa de religiones y creencias que hay en el mundo. Y van a encontrar dentro de lo que se llama cristianos algunas personas que piensan que son cristianos, pero no confiesan a Cristo como Señor, sino simplemente como un buen maestro o un hijo de Dios o un Dios creado, hermano de Lucifer. Si Cristo no es Señor, eso no es cristianismo. Pueden reconocerlo como hijo de Dios, incluso pueden llegar a pensar que Él es el Hijo de Dios. Pero si no creen en Jesús como Señor, no son cristianos y no van al cielo. En otras palabras, si no confiesas a Cristo como Señor, tu esperanza es nula. ¿Qué más les dijo el ángel? El ángel le dijo a estos pastores, les dijo, ustedes pueden reconocer a este niñito. Ustedes vayan a la ciudad, y hay una canción muy bonita que diga, venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Ya vamos a cantar esta canción. No me dejen cantando a mí solo. ¿Por qué? Porque estos pastores, cuando el ángel les anunció esto, y después que pasó lo que pasó, que ya vamos a ver, estos fueron ahí a Belén, estaba cerquita. Pero ¿cómo iban a saber cuál era el niño? Seguramente, por haber tanta gente, seguramente había muchos niños nacidos. ¿Cómo vamos a reconocer a este niño? Y el ángel les dijo, bueno, en el versículo 12, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales. Si hubiera quedado ahí, los pastores hubieran dicho, no, pero todos los niños los envuelven en pañales. No, está haciendo trampa. No, pero ya va. Hallarán al niño envuelto en pañales, pero acostado en un pesebre. Podía haber muchos niños envueltos en pañales, pero solo uno envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y ustedes que están acostumbrados, nosotros que estamos acostumbrados a armar el pesebre y a poner en el establo el pesebre y sobre el pesebre poner al niño el 24 de la noche, porque no lo podemos poner antes. Nosotros estamos acostumbrados que el pesebre es donde se acuestan los niños, ¿sí o no? Pero no es así. Nadie acostaría a un niño en un pesebre. Porque un pesebre no es donde se acuestan los niños. Un pesebre es donde comen los animales. Donde comen las vacas, donde comen los chivos, donde comen los caballos, donde comen los camellos, donde se echa todo lo que quedó de la semana. Donde toda la paja, todo el barro, todo lo que pudiera alimentar a un camello, a un buey, ahí se echa en una cajita. Y eso lleno de paja, lleno de monte, lleno de barro, fue lo que sirvió a Jesús de cuna. ¿Están notando la grandeza de este niño que vino y dejó su trono de gloria, resplandor y oro y todos los ángeles que decían, gloria, santo, 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 y allá de aquel trono vino desde el cielo, del cielo vino al pesebre? ¿Están dando cuenta por qué es la historia más extraordinaria jamás contada? Y cuando los pastores fueron allá y encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en ese pesebre sucísimo, alrededor de ese montón de animales, y ahí podía haber cualquier cantidad de animales. Ahí el pesebre latinoamericano tiene la vaca, la mula y el buey.
por aquellos días no creo que había mula. Por lo menos el burrito de María sí estaba. Por lo menos camellos sí había, porque en aquella época había muchos camellos. Había muchas ovejas, porque en aquella época había muchas ovejas. Y de hecho los pastores apacentaban ovejas. O sea, en los pesebres siempre hay una oveja que no se para, siempre se cae. Pero había muchos animales, había vacas. No había perro, no había gato. Posiblemente había gallinas. Posiblemente había un montón de animales. Eso sí, los animales son animales. No hay que explicar mucho cómo se comportan los animales, porque usted sabe cómo se comportan los animales. Pero ¿qué pasó? Que cuando aquellos pastores vinieron a conocer al bebé, vinieron a ver al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, antes de ir ellos allá, el ángel que estaba solito ahí parado en una nube, anunciándoles, y después que les terminó de decir lo que les dijo, versículo 13, en el momento en que el ángel terminó de hablar, apareció junto con ese ángel una multitud inmensa de huestes celestiales junto con ese ángel. ¿Y qué decían? Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Permítame dedicarle 2 minutos a esta frase. Gloria y paz. Gloria y paz. Esto es el Evangelio. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, pero para darle paz también a los hombres que gozan de su favor. Absolutamente todas las versiones traducidas a partir de los manuscritos decentes enfatizan gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a algunas personas. Las características de las personas son lo que diferencia, pero la gloria a Dios en la altura es común en todas las versiones. Paz en la tierra a los hombres que se complacen en Él. Paz en la tierra a los hombres a los que Dios ama. Paz en la tierra, anyway. La única versión es la Reina Valera del 2015 que dice, siguiendo la tradición de la Vulgata Latina católica traducida por Jerónimo en el año 280, fue la traducción oficial de la Iglesia desde el año 280 hasta 1522, cuando Jerónimo tradujo al Nuevo Testamento, compiló los manuscritos del Nuevo Testamento. Solamente la Reina Valera del 2015 dice, siguiendo la tradición de la Vulgata Latina, dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y es lo que muy posiblemente nosotros conocemos como la frase gloria in excelsis Deus. Si yo le preguntara antes de explicarles eso, ¿qué dijeron esos ángeles, esa multitud, esa inmensa cantidad de ángeles? ¿Qué dijeron? Bueno, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es que nosotros no lo sabemos de memoria. Amigos, muchas veces en la Biblia se dice que los hombres no tienen buena voluntad para con Dios. Los hombres no aman a Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 1. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron como ovejas. Por lo tanto, la traducción del 2015 no está correcta al decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que se portan bien, a los hombres de buena voluntad. No. O sea, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que en Dios se complace, en aquellos en quien Dios se complace. Como tú tengas en tu versión, revisa por favor esa traducción. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que Jesús no vino a traer la paz en la tierra para todo el mundo. ¿No? Si ustedes notaron en los versículos, en los capítulos anteriores que hablamos de José y María, e incluso en el pasaje siguiente, en el mismo capítulo 2, en los versículos 34 y 35, Simeón le dice a María y a José, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Y le dijo a María, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Jesús no vino a crear la paz romana, eso lo hizo Augusto César. Jesús no vino a que todo el mundo lo saludara y le dijera bonitos y gorditos, o que todo el mundo lo aplaudiera cuando entrara a Jerusalén en un pollino.
Jesús no vino para hacer feliz a todo el mundo. Jesús no vino para traer regalos a aquellos que se porten bien. No, Jesús vino a salvar. Y salvar a aquellos pecadores que le confiesen como Señor. Porque todo ser humano, hijo de Adán y Eva, es pecador por nacimiento. Es heredero de la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Todo ser humano es pecador. Y todos necesitamos un Salvador, necesitamos un Cristo, necesitamos un Señor. Pero Cristo no vino para que lo aplaudieran. Cristo vino para morir. ¿Y saben por qué lo mataron? Porque no creyeron en Él. ¿Creerás tú en Jesús? ¿Confesarás tú a Jesús como Señor? Gloria a Dios en las alturas. Eso es indudable. Ese es el propósito central de la existencia de toda palabra, de todo mensaje, de todo ángel, de todo ser humano. Darle gloria a Dios en las alturas. En el cielo es indudable que lo que vamos a hacer es darle gloria a Dios. Es indudable. Todos los ángeles en Isaías 6, en todos los pasajes que hablan de la adoración en el cielo, en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 7, en todos los pasajes, lo que se hace es darle adoración, es gloria a Dios en el cielo. Y eso no va a cambiar, siempre va a ser así. Pero en la tierra, el mensaje que vino a traerle el ángel, la buena noticia, hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor en la ciudad de Belén, vayan y vean, les servirá de señal los pañales y el pesebre, pero eso es para darle paz en la tierra a aquellos hombres en quien Dios se complace, a quienes Dios ama. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es nuestra paz. Paz en la tierra a los hombres que aman a Dios. A quienes Dios ama, les dio su Hijo. Esta traducción es más fiel. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, todas las versiones traducidas, dinámicas o textuales que hablan de gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a aquellos en quien Dios se complace, es porque Dios le plació darnos a su Hijo. Y Romanos 5 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora podemos hablar con Dios cara a cara, porque Jesús murió en la cruz y sobre Él Dios cargó nuestro pecado, el tuyo y el mío, y sobre Jesús Dios lo aplastó con nuestro pecado, con su ira, lo mató para que tú y yo pudiéramos hablar otra vez con Dios el Padre. Podemos hablar con Dios el Padre, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad? Pues tú lo que tienes es que creer. ¿Creer qué? Que Dios existe. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo cree que Dios existe. Hasta los demonios creen que Dios existe y lo reconocen como Dios, ¿saben? Pero ¿saben qué? La palabra que más se aplica no es creer, sino confiar. Confiar en que el sacrificio en la cruz de Jesús sirvió para pagar tu pecado una sola vez y suficiente vez. Ese sacrificio de Jesús en la cruz, y tú oras, le pides perdón por tu pecado y le dices, Señor, ayúdame a no pecar más, yo no quiero fallarte más. Conscientemente, no tiene que bajar un ángel del cielo para decirte, tienes que arrepentirte. Tú sabes que tienes que dejar tu pecado atrás. Tú sabes que tu pecado no le agrada a Dios. Tú sabes que tu pecado te lleva directo al infierno. Pero Jesús vino para morir por ti. Si tú pones tu confianza en Él una sola vez y para siempre, ese sacrificio vale para todos aquellos que pongan su confianza en Él. Ven a Cristo hoy, no tardes más. Ven a Cristo, pon tu fe, arrepiéntete de tu pecado y abraza la cruz. Porque es la única promesa. Es la única promesa de salvación, es la única manera de salvación. Nuestra confianza en el sacrificio de este que nació en un pesebre y murió en una cruz y lo pusieron en una tumba, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está reinando en gloria hoy. ¿Qué pasó? Bueno, los ángeles cantaron, los pastores fueron a Belén y encontraron al niño envuelto en pañales. Vean lo que pasó. Fueron deprisa, el versículo 16, 2:16. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y al ver al niño,
contaron lo que se les había dicho acerca de él. ¿Qué le había dicho acerca de él el ángel? Bueno, que él iba a ser Salvador, Cristo y Señor. ¡Wow! Y todo el mundo, todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían esos pastores. Pero María guardaba todo eso en su corazón. 2 razones por las que María guardaba eso en su corazón. La semana pasada les hablé del cuento de la vaca mariposa. En Venezuela hay una historia de la vaca mariposa. Que la vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, decían los niños cuando lo ven nacer. Pero ella lo esconde por los mogotes, porque la vaca mariposa sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con fruta criolla para el caney, para él, y mariposa está que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Entonces, María sabía que el Mesías ungido, Cristo, Señor, iba a nacer y tenía que morir por los pecados del pueblo. De él dijo Juan, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? Bueno, siendo el Cordero real, único, que iba a quitar, a ser el Cordero, mientras que los demás corderos levíticos sacrificiales, su sangre era derramada para simbolizar la expiación de los pecados. Pero este Cordero superpoderoso, Jesús, el Mesías, iba a morir y su sangre iba a ser derramada por los pecados una vez y para siempre. María sabía que si su hijo era el Mesías, él había nacido para morir. Por eso es la primera razón de que María guardaba todo eso en su corazón y meditaba acerca de ello. María sabía que su hijo chiquito algún día iba a morir. Y la segunda razón por la que creemos que María guardaba todo ello en su corazón y meditaba acerca de ello es porque Lucas, en el comienzo de su evangelio, en el 1:2, dice que todo lo que nos enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra, y uno de ellos se cree que era María. Una de las fuentes de los testigos presenciales de la escritura del evangelio de Lucas era la voz autorizada de María como testigo presencial de todo lo que había pasado. Entonces vemos muchos paralelos de lo que pasó aquí, pero la historia no termina allí. Vemos el paralelo de gloria en las alturas y paz en la tierra. Vemos el paralelo de todo lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra. Vemos también que hay personajes angelicales, pero que también hay pastores aquí abajo. Vemos también que hay una figura refulgente del rey David, pero también vemos a Cristo como el linaje de David, el linaje que se completa en el rey David. Vemos pañales, vemos pesebre, vemos animales, vemos temor en los pastores, pero vemos en todo esto una buena noticia, una luz en toda la oscuridad. Hoy ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos también que esta noticia es muy importante, porque vean lo que dice el versículo 10, lo que les dijo el ángel a los pastores. Esta noticia que yo les traigo será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Imagínense lo triste que estaba aquella gente siendo pisoteada por el Imperio Romano, gobernada por gente cruel, gente como en nuestros países están tristes. Incluso nosotros aquí, lejos de nuestra patria, pudiéramos estar tristes. Pero el nacimiento del Hijo de Dios en Belén nos recuerda una noticia que será de mucha alegría para todo el pueblo. En otras versiones dice mucho gozo. Hermanos y amigos, en esta Navidad pudiéramos estar tristes, porque no estamos con quien queremos, no estamos donde queremos y no estamos con quien quisiéramos. Y es bueno reconocerlo. Hay gente que llora cuando no tiene a quien darle un regalo, cuando hay que conformarse con celebrar la Navidad por el teléfono, cuando no hay quien abrazar, incluso cuando en el año nuevo uno no tiene a quien abrazar. Y hay gente que le pasa así. Si es a ti, ¿a quién te pasa eso? Te recuerdo que la noticia de los ángeles es una noticia
que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Cuando tú leas este pasaje y entiendas lo gobernado y pisoteado que estaba aquella gente, lo olvidado por Dios que podían haberse sentido por haber tenido 400 años sin voz autorizada de parte de Dios, incluso en una posición socioeconómica bastante deprimida, en una crisis, sin dinero, sin casa, sin trabajo o sin la familia cercana. El ángel trajo motivos de buena alegría, noticias de mucha alegría, noticias de gran gozo. Recuerda, Dios no está peleado contigo. Si tú estás en Cristo, Dios te puede ver a la cara y ver como si estuviera viendo al mismísimo Jesús. Cuando el Padre dijo de Jesús en el bautizo, tú eres mi hijo, Él es mi hijo en quien tengo complacencia, eso también piensa Dios de ti si tú estás en Cristo. En ti Dios se complace y canta de gozo, según Sofonías 3:17. Así como los pastores encontraron al niño envuelto en pañales, en Ezequiel 16, Dios le dice a su pueblo, yo te encontré cuando nadie te había envuelto en pañales. Todavía tenías tu cordón, todavía estabas lleno de sangre, nadie te había limpiado con sal. Pero yo te abracé, yo te amé, yo te quise, yo te traje a mí, yo te salvé. Si tú estás en Cristo, amado hermano, Dios se complace en ti. Tú no le debes nada a Dios que Cristo ya no haya pagado. Pero si tú no estás en Cristo, gracias por venir. Gracias por venir y gracias por interesarte en la buena noticia del Evangelio. Pero tú no vas a tener seguridad de salvación, de que vas al cielo, de que puedes ser feliz en esta tierra y puedes disfrutar, ver a Dios alegrado y cara a cara. Tú no vas a poder tener esa seguridad si no estás en Cristo. Tú debes arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón a tu pecado, a Dios por tu pecado, y debes abrazar la cruz, amar a Cristo, buscar a Cristo mientras pueda ser encontrado. Ven a Cristo, confía en Cristo. Como estos pastores, y con esto termino, ¿cuál fue la reacción de ellos? Y es la canción que vamos a cantar a continuación. Vamos a Belén, venid fieles todos, vamos a Belén. ¿Qué hacían ellos? El versículo 20 cierra diciendo, al volver los pastores, es decir, después que se fueron del establo, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Ellos se fueron cantando del pesebre. ¿Viste el muchachito? ¿Viste el pesebre? ¿Viste los pañales? ¿Viste ese montón de animales? El muchachito como que no se parecía mucho a José, ¿verdad? Pero se alegraban de que todo pasó tal y como les habían dicho. ¿Quién les había dicho? El ángel. ¿Y saben qué, amigos y hermanos? Todo lo que la Biblia dice que iba a ocurrir de Cristo ocurrió al pie de la letra. Nada se salió de control. Cómo soberanamente Dios movió el corazón de un superemperador César Augusto para crear un censo en aquellos días, justamente en el momento en que María le dieron los dolores porque estaba en Belén, porque tenía que cumplirse la profecía de que el niño debía nacer en Belén. Y como dicen los pastores, todo había sucedido tal y como se les había dicho. Hermanos y amigos, y ningún detalle de lo que dice la Escritura se ha salido de control. Todo ha pasado exactamente como fue dicho. Y lo que falta también va a suceder como fue predicho. Cristo va a volver. No sabemos cuándo, pero va a volver. Ojalá sea esta noche. ¿Estás tú preparado? ¿Confiesas tú a Jesús como Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Quiera Dios que en esta Navidad muchos de nosotros reflexionemos en el Salvador, en el Mesías, en el Señor, y Él sea un recuerdo tan bonito de que la eternidad que nos espera en el cielo es el reflejo más glorioso de nada de lo que hemos vivido aquí. Lo que vamos a ver en el cielo es la gloria del Señor en pleno. ¿Vas a estar tú allí? Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra.
Gracias por la bendición de poder entender cómo ocurrió el sacrificio, el nacimiento de Cristo. Y cómo vimos que los pastores fueron anunciados, fueron advertidos y obedecieron y salieron de allí cantando, alabándote, porque todo había ocurrido como había dicho el ángel. Y esta buena noticia del nacimiento del Salvador, Cristo y Señor, aún es una buena noticia que trae mucho gozo para los que te conocen. Y oramos, Señor, que a partir de hoy, en toda esta Navidad, muchos te conozcan. Muchos vengan a ti en arrepentimiento y fe, abandonen su pecado y vengan a ti clamando por misericordia, diciendo: sálvame, Señor, sálvame. Señor, oramos por bendiciones en esta Navidad. Que nuestra familia no se pierda en consumismo, que no se pierda en desgracia, que no se pierda entre regalos, guirnaldas, coronas, árboles, luces, sino que podamos todos juntos recordar que tú fuiste el regalo, que tú fuiste quien se dio como el único que podía pagar el precio. Señor, te necesitamos. Y en esta Navidad recordamos tus promesas. Mientras cantamos: venid, venid, fieles todos, vamos y conozcamos al Mesías. Conozcamos al Mesías y hablemos de Él a otras personas. Que esta Navidad sea el recuerdo de tu amor, de tu misericordia para todos nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Cómo es eso? Paz. O sea, no más hojas de higueras, no más corderos. Una paz verdadera, la paz que solamente Cristo puede dar en el corazón. Vamos a ir a Belén. Marchemos a Belén a ver a esa criatura que algún día va a ser lo que ya hizo, ser Cristo el Señor. Cantemos. Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes, llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eternal salvación. El santo Mesías, el Verbo encarnado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. A Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.